La Biblia es el libro más vendido, traducido y distribuido de la historia. Se estima que hay más de 5.000 millones de copias en el mundo, en más de 13.000 idiomas diferentes. Pero, ¿qué es la Biblia? ¿Quién la escribió? ¿Cuándo y dónde se hizo? ¿Cómo entender sus enseñanzas? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder el día de hoy. Es momento de que te separes de los que no saben interpretar la Biblia. Aprende los textos sagrados, inscribiéndote en el curso de iniciación católica que está en el enlace de la descripción. Te convertirás en un experto analista del libro más famoso de la historia. La Biblia es una colección de libros sagrados que narra la historia de la relación entre Dios y la humanidad. La palabra Biblia viene del griego biblia, que significa libros. Se divide en dos partes principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento cuenta la historia del pueblo de Israel desde la creación del mundo hasta la llegada del Mesías prometido. El Nuevo Testamento cuenta la historia de Jesús y de sus seguidores, los primeros cristianos. La Biblia no es un libro único, sino una biblioteca entera. Se compone de 66 libros en total, aunque algunas versiones tienen más o menos libros según la tradición religiosa a la que pertenecen. La obra completa tiene diversas formas y estilos de expresar el mensaje. Lo hace a través de la narrativa, la poesía, la profecía, la ley, el evangelio y las cartas. Cada forma tiene sus propias características, reglas y formas de interpretación. Por eso, no se puede leer la Biblia de la misma manera que se lee un periódico, una novela o un manual. Hay que tener en cuenta el género literario de cada libro para entender mejor lo que el autor quiso expresar y lo que Dios nos quiere decir hoy. La historia de la Biblia se remonta al siglo XV a.C., cuando se cree que empezó a escribirse, para finalmente culminarse alrededor del siglo I después de Cristo. La Biblia la escribieron más de 40 autores diferentes en 3 idiomas principales: hebreo, arameo y griego. Los autores se inspiraron en Dios, usando sus propias palabras, estilos y recursos para comunicar su mensaje. Cada uno vivió bajo diferentes circunstancias y situaciones históricas. Algunos de los autores más conocidos e importantes de la Biblia son Moisés, el líder del pueblo de Israel, que lo liberó de la esclavitud de Egipto y le dio la ley de Dios en el monte Sinaí. Se le atribuye la autoría de los 5 primeros libros de la Biblia, llamados Pentateuco o la Torá. David, el rey de Israel, que unificó las 12 tribus y estableció la capital de Jerusalén. Se le atribuye la autoría de muchos de los salmos, que son oraciones en forma de poesía. Salomón, hijo del anterior rey, le sucedió en el trono. Fue un rey sabio, rico y poderoso. Construyó el primer templo de Jerusalén, donde se guardaba el arca de la alianza. Se le atribuye la autoría de algunos libros de sabiduría, como los Proverbios o el Cantar de los Cantares. Otros autores del Antiguo Testamento son Isaías, Jeremías y Daniel. En el Nuevo Testamento conseguimos a Mateo, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es el autor del primer evangelio, que presenta a Jesús como el Mesías. Sus palabras están dirigidas específicamente a los judíos cristianos que vivían en conflicto con el judaísmo oficial. Marcos escribió el segundo evangelio, el más breve y el más antiguo. Está dirigido especialmente a los cristianos de Roma, que sufrían la persecución del imperio. El evangelio de Lucas presenta a Jesús como el Salvador y le habla a los cristianos del origen pagano, que vivían en el mundo griego y romano. Y por último, Juan. Su evangelio es el más teológico y espiritual, y está dirigido especialmente a los cristianos de Asia Menor,
que enfrentaban la oposición del judaísmo y el gnosticismo. Estos son solo algunos de los autores de la Biblia, pero hay muchos más que también contribuyeron con su inspiración, su testimonio y su creatividad a la formación de este libro maravilloso. La Biblia no se conservó de forma original, sino que se copió y se tradujo a lo largo de los siglos por diferentes personas y comunidades. Los primeros escritos de la Biblia se hicieron en materiales perecederos como papiro, pergamino o cuero. Estos escritos se llamaban rollos o manuscritos y se guardaban en vasijas de barro, cuevas o bibliotecas. Con el paso del tiempo, estos escritos se fueron deteriorando, perdiendo o destruyendo, por lo que se tuvieron que hacer copias de las copias para preservar el texto bíblico. Estas copias no eran idénticas, sino que tenían variantes, errores o diferencias debido a la intervención humana o a la evolución del lenguaje. Por eso no existe un texto original de la Biblia, sino una multitud de manuscritos antiguos que se comparan y se estudian para reconstruir el texto más cercano al original. La Biblia no se aceptó de forma unánime, sino que se seleccionó y se autorizó a lo largo de la historia por diferentes criterios y autoridades. Sus libros se llamaron canónicos, que significa normativos o regla de fe. El canon de la Biblia es el conjunto de libros que se consideran inspirados por Dios y autorizados por la Iglesia. Y el canon de la Biblia no se fijó de forma definitiva hasta el siglo IV después de Cristo, después de varios concilios y debates. Ahora, lo que muchos se preguntan es cómo se interpreta la Biblia. Muchos lo hacen de forma literal, en vez de hacerlo a la luz de la fe, la razón y la tradición. Este es un libro vivo, que habla a cada persona y a cada época de forma diferente y personal. No se puede leer de forma aislada, sino que se tiene que leer en su contexto, en su género, en su intención y en su mensaje. Hay varios métodos de interpretación que puedes aprender en el curso de formación católica. Aprovecha que está en descuento. Sin embargo, a continuación aprenderás algunos de los más conocidos. Entre ellos están: el método alegórico. Este método busca un sentido oculto o simbólico detrás de las palabras literales de la Biblia. Por ejemplo, algunos intérpretes alegóricos ven el jardín del Edén como una representación del estado espiritual del ser humano y no como un lugar geográfico real. El método literal. Este método toma las palabras de la Biblia en su sentido natural y común, a menos que el contexto indique lo contrario. Por ejemplo, los intérpretes literales creen que la creación del mundo ocurrió en 6 días de 24 horas, tal como lo dice el Génesis. El método dogmático. Este método se basa en las doctrinas o dogmas de una iglesia o denominación para interpretar la Biblia. Por ejemplo, los intérpretes dogmáticos aceptan como verdaderas las enseñanzas de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Protestante, mientras que rechazan las que contradicen sus creencias. El método gramático histórico. Este método considera el lenguaje, la cultura, la historia y el propósito de los autores bíblicos para entender el mensaje original de la Biblia. Por ejemplo, los intérpretes gramático-históricos estudian el hebreo, el arameo y el griego, los idiomas originales de la Biblia, y analizan el contexto histórico y social de cada libro y pasaje. Estos son algunos de los métodos de interpretación de la Biblia que existen. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, y ninguno es perfecto ni infalible. Lo importante es que al leer e interpretar la Biblia, lo hagamos con respeto, humildad, oración y apertura al Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad. Conocer las maneras de entender la Biblia nos permite acercarnos a Dios. Es una experiencia espiritual profunda, extática y de mucho significado para el que la lee. Sin embargo,
no llega a tener ningún efecto si no ponemos en práctica las enseñanzas que hemos extraído de ella y que compartimos en estos otros videos del canal. Te invito a que visites el enlace en la descripción con un producto pensado para ti.